Bien, jóvenes, siendo entonces las 7:32 de la noche del 27 de enero del año 2026, iniciamos esta su clase de liberalidad y sucesiones como parte de la maestría de Derecho Inmobiliario de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Y para empezar a hablar de liberalidad y sucesiones, este profesor que ustedes tienen considera que es importante puntualizar aspectos muy específicos de lo que es el concepto del derecho. El concepto de derecho, ¿qué es? Normalmente cuando hacen este tipo de preguntas, automáticos respondemos, es el conjunto de normas válidas vigentes en un estado determinado, pero cuando respondemos de esa forma, normalmente estamos dando una definición incompleta del derecho. Porque como decía un autor de nombre Flaubert, el derecho nadie sabe qué es. Esa es una de mis citas que más me gusta. Otra es la de Carlos Santiago Bonino, que Carlos Santiago Bonino decía que el derecho, como el aire, está en todas partes. Piensen ustedes, por ejemplo, en todas las actividades que ustedes desarrollan en sociedad. Ustedes como abogados les tiene que salir más fácil que al resto de los mortales. ¿Por qué? Porque cuando vemos cualquier tipo de situación que ustedes tienen con un motoconcho, en el taxi, con el que ustedes le compran el periódico, cuando ustedes compran una comida, a quien ustedes contratan para que le arregle una puerta, lo que ustedes piden por Amazon, si le llega o no le llega la luz, ustedes dicen, déjame ver, ¿cuál sería la perspectiva jurídica de esta situación? ¿Correcto? O sea, por ejemplo, estaba en una discusión en un grupo de un influencer en un gimnasio cuya forma de hacerse viral siendo entrenador es haciendo ejercicios sin la camiseta puesta y con movimientos sexualmente sugestivos. Todo el mundo tiene forma de ver esto, pero un abogado sabe cómo ver esto. Un abogado ve esto y dice, esto es una demanda en acoso sexual en potencia, porque desde el momento en que esta persona esté a medio metro de una persona del sexo opuesto o hasta del mismo sexo, bienvenido al 2026, eso es un problema. Y si ustedes agregan el elemento de que hay menores de edad en ese gimnasio, la situación es mucho más grave. O sea, vean cómo la perspectiva jurídica, que no solamente afecta a abogados, sino a todo el mundo, pero los abogados son los que principalmente le buscan el bajadero jurídico, es como una red invisible que engloba todo lo que hacemos y lo que no hacemos en sociedad. Usted deja jugar a una gente, fácilmente lo convierte en sujeto pasivo de responsabilidad civil o penal y hasta disciplinaria, dependiendo de dónde se juegue. Por eso mi mamá cuando sale de viaje dice hay que tapar la piscina. Pues cosas así. Entonces, a esto tenemos, por ejemplo, perspectivas desde las cuales evaluamos los derechos. Hay tres grandes perspectivas: la perspectiva objetiva, la perspectiva subjetiva y la perspectiva científica o dogmática. Cuando hablamos de la perspectiva objetiva, es cuando referimos al derecho como reglas, como un conjunto de normas, como un sistema. Cuando decimos la ley prohíbe que una persona menor de edad vote en elecciones, estamos refiriendo al derecho objetivo, porque estamos refiriendo a una prescripción legal que regula una conducta humana. Pero por otro lado tenemos lo que es el derecho subjetivo, que es en torno a facultad jurídica. Ahí se define el derecho como un poder dado a un individuo por el derecho objetivo. El derecho subjetivo de esta forma te dice: yo, como ser humano, tengo derecho a vestirme como me da la gana. Yo tengo derecho, como estudiante, a llegar pelú al colegio, independientemente de las reglas que tenga el colegio. Ven cómo a veces el derecho objetivo choca con el derecho subjetivo. Y por supuesto, el derecho científico es lo que estamos haciendo aquí. Es cuando hablamos del derecho como ciencia, como objeto de estudio, como análisis de laboratorio, porque cuando ustedes pasan al nivel de juristas que van a pasar con esta maestría, ustedes van a analizar el derecho. Y entonces ahí es donde yo le pregunto a ustedes, atención, si yo digo, tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho, estoy cometiendo un pleonasmo. Repita, Si maestro, por yo, favor, la pregunta. ok, si No, yo digo, tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho, estoy cometiendo un pleonasmo. No, maestro. no, porque el derecho a la reglamentación del hombre en la sociedad también te da derecho. Correcto. Exacto. Entonces, cuando yo digo tengo derecho, digo tengo una facultad
apelando a la acepción subjetiva, a estudiar derecho, la ciencia del derecho, como sería la arquitectura y como lo sería la medicina, y así lo dice el derecho, es decir, las normas vigentes que me permiten a mí tener derecho a estudiar derecho. Y así es que ustedes confunden a los clientes. Entonces, tengan eso pendiente cuando un cliente quiera saber derecho igual que ustedes. Entonces, para hablar de liberalidad y sucesiones, tenemos que primero orientarnos que cuando estamos dentro del derecho privado, el derecho privado se enarbola en función de una serie de facultades que tiene el individuo en sociedad. Y esas facultades muchas veces envuelve asumir compromisos con otros seres humanos, es decir, endeudarse. Esos ruteros hacen su vida precisamente por la posibilidad que usted tiene de joderse la vida con deudas que usted cuando viene a ver no puede pagar o tiene que pedirle prestado a otros ruteros para pagar ese rutero, que son los derechos personales. También tenemos la posibilidad de adquirir bienes, la posibilidad de usted enajenar bienes. Y ahí hablamos de derechos reales. Cuando hablamos de derechos reales, nos referimos a derechos sobre las cosas. Y cuando nos hablamos de derechos personales, nos referimos a derechos sobre las personas. ¿Correcto? Entonces, esa división es una división que viene a tener una serie de debates al respecto, pero como esta materia no es de derechos reales, me imagino que ustedes ya hablaron de todo eso, yo no me voy a adentrar a esa situación. Como por ejemplo, yo sé muy bien que ustedes saben cuál es el derecho real principal por excelencia. ¿Cuál es el derecho real principal por excelencia? ¿Tiene el Un micrófono bien, apagado? ¿Cuál? un bien, No, bien es la cosa. El derecho respecto a esa cosa es otra cosa. ¿Cuál sería ese derecho real principal sobre ese bien o sobre esa cosa? Lo está diciendo ya a nivel en mute, pero no se escucha. A nivel. Que lo tengo ahí, pero no Francisco, sale. maestro. Adelante, Francisco, Francisco. El derecho de la propiedad, no, el derecho a la propiedad. El Propiedad. derecho a la propiedad, correctamente. El derecho principal de todos los derechos principales es el derecho de propiedad, que tiene una serie de características contempladas desde los artículos 544 y siguientes del Código Civil. El 544 del Código Civil dice que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto, con tal de que no se haga con ellas un uso prohibido por las leyes y reglamentos. O sea, aquí viene incluso que si usted lo interpreta, tenemos que el derecho de propiedad es un derecho, vayan anotando, excluyente, individual, total, soberano y perpetuo. Excluyente, individual, total, soberano y perpetuo. Es un derecho excluyente porque el propietario es el único en ejercer sobre la cosa atribuciones del derecho de propiedad. Si yo soy propietario, más nadie puede hacer lo que yo puedo hacer con eso. Sin embargo, la voluntad del propietario, la ley le confiere a otra persona ciertas atribuciones, que es lo que llamamos a veces el usufructo y la servidumbre, y la ley le permite incluso a otras personas a cruzar por tu propiedad, que sería el caso de la servidumbre. La propiedad obviamente tiene límites. El derecho absoluto de propiedad no es tan absoluto. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tu derecho termina en donde empiezan los de otro ser humano. Y básicamente ustedes se saben esa desmembración del derecho de propiedad. Todos ustedes lo trabajan. Saben lo que es el uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre, la enfiteusis y el derecho de superficie. Me imagino que ahí ustedes no tienen ninguna duda que yo tenga que esclarecer, ¿será? Porque ustedes saben eso. Del derecho de propiedad, a mí me interesa. Dígame, Francisco. Gracias, maestro. Maestro, usted naturalmente es civilista en la profesión. Bueno, yo como soy juez y tuve que ser juez de paz y como juez de paz tuve que trasladarme a toda la jurisdicción, yo soy de todo. Pero originalmente trabajé en lo civil y le voy a dar un secreto sobre lo que yo creo de los tribunales de tierra. ¿Sabe lo que yo creo de los tribunales de tierra? A ver. Que son cámaras civiles disfrazadas de algo especial. Un tribunal de tierra es una cámara civil limitada de inmuebles. De hecho, honestamente pudieran cerrarlos. Ahora bien, el que vaya a trabajar los casos de tierra que le toquen cuando cierren los tribunales de tierra tiene que tomar en cuenta
que como piensa un juez civil no es lo mismo como piensa un juez de tierra. Porque hay que pensar a veces en seguridad jurídica preventiva. No se puede ver eso como mero derecho privado. Dos gentes pueden combinarse para joder un tercero y luego vendérselo a otra gente. Ese inmueble está bautizado y el tercero lo único que le queda ahí con una escopeta salía a matar a todos los involucrados. Porque vía de derecho se la cerraron en materia inmobiliaria. Y por eso es muy importante tener en cuenta la seguridad jurídica preventiva sobre la que nos entrenan a nosotros y las personas que están en registro. Y luego dicen, diablo, ese juez, por cualquier quítame tapaja lo rechaza. Sí, pero tratando de garantizar los derechos de un tercero abstracto, con el que no pienso en un civil. Entonces, vamos bien con la desmembración. Ustedes se saben todo eso. Ustedes son gente dura, olvídense de eso. Saben también cómo los muebles, los bienes se dividen, que los bienes pueden ser corpóreos o incorpóreos. Vean cómo en la diapositiva, si se ve, se ven como invisibles. Ahí incorpóreo ustedes tienen, por ejemplo, derechos intelectuales, el dinero es un bien incorpóreo, porque ustedes no cargan todos los cuartos llenos de microbios en los bolsillos, muchas veces lo tienen en una cuenta de ahorro, pero también tienen bienes corpóreos muebles y también bienes corpóreos inmuebles. Y la división clásica planteada por el derecho civil entre bienes muebles e inmuebles no siempre es igual en materia registral, pero ese no es el tema que estamos debatiendo aquí el día de hoy. Yo quiero que lleguemos a los métodos con los cuales se adquiere el derecho de propiedad. Ese es el tema, realmente, que están contemplados en los artículos 711 y 712 del Código Civil Dominicano. Y quiero preguntar, ¿quién de ustedes me le puede dar lectura al artículo 711 del Código Civil Dominicano? Levantándome la mano. Porque por ahí es que empieza realmente la clase. Ya, hice un resumen como de 10 minutos de una clase de 3 horas. Yo soy demasiado duro, pero también soy humilde. Adelante, Yanires Reyes Bautista. Tiene que apagar el micrófono, tiene que prender el micrófono, que parece que está apagado. Ah, ok, profe, lo tenía apagado. 711. Del Código Civil Dominicano. Sí, dice, la propiedad de los bienes se adquiere y transmite por sucesión, por donación entre vivos o testamentaria y por efecto de obligaciones. Excelente, Yanire. Complétemelo con el 712, que yo no entendí la necesidad de tener dos artículos, lo que puede caber en un párrafo. Dele para allá también. La propiedad se adquiere también por sucesión o incorporación y por prescripción. Seguro que dice sucesión en el 712. Dice, la propiedad se adquiere también por accesión Accesión. incorporación y por prescripción. Es que uso lente y a Yanire, veces se me juntan. no, eso pasa. Yanire, que usted sabe lo que es la accesión, por si acaso. No, no sé definirla bien, pero me imagino que de acceder a tener un acceso a un bien, de un derecho de Más un o bien. menos. Más o menos. Yanire, usted le ha explicado por qué usted no puede construir su casa en el terreno de los suegros. Sí, claro que sí. ¿Por qué? No debo construir mi casa en el terreno de los suegros porque eso es una sucesión de una herencia de la cual yo no tengo derecho, porque inmediatamente, a menos Pero que usted no, construyó su casa con su sí, propio blog y con su propio cemento y ellos le no permitieron importa. construir ahí. Sí, no importa, profe. Hay veces que hay una donación después de una tercera parte con el consentimiento de todos los sucesores de esa propiedad. Aún así, yo pierdo mi derecho. Yo tengo el derecho tal vez a los bloques que puse ahí, me lo devuelven, pero no tengo el derecho porque eso es una herencia A que los a lo, blog. tal vez A a los los blog. bloques, profe. A los blog. La legislación civil te permite a ti o que tú me pague esa propiedad al precio al que me la venda al precio que yo entienda, y yo entiendo que vale 100 pesos y tú me tienes que dar 100 pesos, o a que tú la demuelas. Eso dice la Ah, legislación civil. sí, excelente. Yo estoy de acuerdo. No es del todo A mí me justo, pasó, profe. pero Mi esposo eso viene con una moraleja. Dígame usted, Yanire.
que me pasó que mi esposo quería construir una casa en la casa de la suegra y yo me opuse. Y gracias a eso hoy tengo la mía porque yo no acepté. Y cuando eso ¿no? yo, Y el drama familiar también, tú sabes, que es un no, tema. pero nosotros los dos estábamos recién graduados de Derecho, los dos. Y ya yo sabía. Yo dije, no, pero tú sabes que no. Y él que sí, hasta nos divorciamos del tiro. Pero se divorciaron ustedes. Después de eso sí, no por eso, pero nos Tanta, divorciamos. mire, usted fue profética porque tanta mayor razón. Esa casa se quedaba a nombre del patrimonio sucesoral y se quedaba ahí mismo. Claro. Señores, la accesión es cuando todo lo adherido al suelo, que es la mejora, que es la casa, que es la antena de telecable que ustedes le pongan, por ustedes construirla en el terreno suyo, se vuelve de la propiedad. Se vuelve lo que en legislación se conoce como inmueble por destino. ¿Entienden? Porque ya no es usted dueño necesariamente del suelo, sino de lo que se adhiere al suelo. Y ese es uno de los temas más complejos, sobre todo si ustedes analizan el fenómeno del cómo está ascendiendo mucho la propiedad vertical. Es decir, eso no puede ser palabra de Dios. Y de ahí es que ustedes también le dieron, me imagino, una clase de condominios. Pero esa tampoco es la clase. Ustedes me van a decir, pero el profesor es como neurodivergente, me habla de todo menos de la materia. Pero vamos a ver si podemos aterrizar con la materia ahora mismo. ¿Qué es una sucesión? ¿Quién se anima a equivocarse dando la respuesta a esa pregunta? ¿Qué es una sucesión? Levantando la mano. Vamos a ver. Anímense. Ánimo, ánimo, ánimo. Díganlo con su propia palabra. Olvídense de lo lindo y derecho. Que cuando ustedes le dicen que es una asociación, ¿qué es? Bueno, se Adelante. puede ir por sucesión. Wow. La asociación es wow. Vamos bien. Siga. Lo que, lo que se hereda, lo que heredamos de nuestros padres. Más o menos. Vamos bien. No, no está equivocada. Vamos a ver cómo Miguelina la complementa. Adelante, Miguelina. Sí, maestro. La sucesión son los bienes a recoger, bienes relictos a recoger después del fallecimiento de una persona. Llámese los causavientes, son los sucesores, y, y, lo, y, el, y el que va, la persona fallecida es el de cuyo, eh, de quien vamos a recoger, valga la redundancia, los bienes dejados por los sucesores. Va muy bien. Ahí vamos mejorando un poquito la respuesta. Veo que Inocencio levantó la mano también. Adelante, Inocencio. Buena respuesta, Miguelina. Sí, buenas noches, maestro. La sucesión se refiere al proceso de transmisión de los derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos o beneficiarios. Wow, Inocencio no dejó las espinas porque ahí es donde muchos abogados cometen el error. Dicen, wow, tú heredad y lo que hay son pagaré. Exacto. Por Hay eso un aquí, la definición aquí habla de derecho de, o sea, tú recibes ambas cosas, tú recibes claro. lo activo y también lo pasivo. Y si las espinas son más que las rosas, tú dices, no, 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 deja eso así. Entonces, Víctor Ramón, dígame usted. Buenas, buenas, sí. Bueno, ya el compañero dijo más o menos, porque la sucesión no es más que la transmisión de unas o varias personas que aún viven en un mismo sector. Se le traspasa el patrimonio que deja una persona a la hora de su muerte. Incluye el activo y el pasivo, como decía el compañero, de los bienes relictos. Muy bien. Miren, vamos a ver más o menos lo que tenemos aquí. Cuando hablamos de una asociación, básicamente estamos hablando como el medio por el cual una persona ocupa derechos en lugar de otra. La sucesión Adriano Taveras Marte no es Adriano, es la ocupación del derecho de quien yo era a partir de quienes fueron mis causavientes. Es decir, hay una sustitución del muerto por los que lo representan en vida en cuanto a titularidad de derechos y obligaciones por otra persona que lo adquirirá a falta de la primera. Adriana Aracena, ¿está usted por ahí?
Sí, profesora, aquí estoy. Disculpe la hora, Perfecto. usted sabe que hay situaciones que se No hay presentan. problema. No hay problema. Adriana, ¿se lee el primer párrafo ahí de la diapositiva para que usted me le dé lectura? No, porque no tengo los lentes puestos, sí, Ah, y ok, lo no hay veo problema. muy lejos, muy retirado. Ah, no, no, mala Permítame, mía. Tengo que diseñarlo más grande la diapositiva para después. no, En la, que es, en el primer párrafo dice, la sucesión es la transferencia de los bienes del difunto, que se le llama de cuyos. ¿Sabe por qué le llaman de cuyos? Porque dicen aquel de cuya sucesión se trata. De cuyos suena más lindo que cadáver, entonces por eso le ponen de cuyos. A sus sucesores. La palabra sucesión designa igualmente el patrimonio transmitido. Es decir, se dice que un heredero recibe la sucesión del de cuyos. Dense cuenta cómo hay una especie Maestro, de discúlpeme, defina otra vez de cuyo, por favor, que esa palabra nunca había escuchado cuál de, era el significado real, por favor. de cujus, que así es como se escribe, Ujú. is de cuyo sucesión y sagitur, que significa aquel de cuya sucesión se trata. Correcto. Gracias. O sea, no le ponen cadáver, no le ponen muerto, no le ponen fallecido, le ponen de cuyos, pero saben que les referimos a la misma persona. Sí, La palabra sucesión designa igualmente el patrimonio transmitido. Se dice que un heredero recibe la sucesión del de cuyo. Vean entonces cómo con el término sucesión hay una especie de múltiples significados. Es tanto la transmisión del derecho de propiedad como la propiedad que se transmite. O sea, por eso muchas veces dicen, yo voy a hacer una sucesión de la sucesión. Entonces, es un pleonasmo, pero también hay temas lingüísticos. Yanires, dígame. Una duda, profe. Ahorita cuando usted preguntó de la sucesión, yo iba a decir herencia, pero yo me quedé callada porque yo entendí que ese término como que no aplica para todo. Entonces, ¿por qué herencia? ¿Qué significa la herencia en estos términos? No, herencia viene de heredar y viene de heredero, es decir, lo que se le deja en vida a la persona. Viene como sinónimo de sucesión, pero por lo general, cuando se habla de herencia, se hablan de activos y no de pasivos, aunque se pueden heredar deudas. ¿Correcto? Entonces, es una palabra sinónimo, pero pero vamos a verlo más detalladamente cuando lo veamos en otro slide. La sucesión es la transmisión a título universal a una o varias personas vivas del patrimonio dejado por la persona fallecida. Eso lo dice Artañán Pérez Méndez en su obra Sucesión y Liberalidad. Entonces, aquí es donde ven los tres elementos que componen una sucesión. Está el patrimonio transmitido, al que también le denominan sucesión, pero también le denominan herencia y también le denominan heredad. Está el difunto, que es al que le llaman de cuyos, y está la persona que recibe la herencia, que serían los herederos o sucesores. Dígame, Inocencio. Disculpe, esta diapositiva, ¿usted la comparte al grupo o se que no la comparte, se queda con ella? Estamos dándolo en una clase que se está grabando y lo estamos discutiendo en No, tiempo pues yo estoy real. Yo dando estoy, fotos, pero no, disculpe, quería saber porque estoy tirando fotos y así quería ahorrarme el tiempo de la foto, era realmente. Disculpe, maestro. sí, pero yo creo que con la atención a la clase, ustedes no tienen ni que tirarle fotos. Sí, maestro, es para conservarla, no es porque se la vaya a ver, para conservar. Concédelo ahí. Vamos a ver. Inocencio, Ah, sin mirar la bueno. diapositiva, confía en usted. ¿Cuáles son los elementos de una sucesión? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los elementos de una sucesión? Trate de decirlo sin mirar la diapositiva. Creo en usted. Vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, De lo una que sucesión. reciben la herencia, los herederos. Los elementos son el patrimonio transmitido, la persona fallecida y los herederos. Gracias. Usted me Bien. halló como fuera de base, estaba como
hablando del tema con usted. Gracias. Concentrado en la... Es lo que le digo, miren, dicen que cuando eso, esos elementos de la sucesión, por favor. Por supuesto. Los elementos de la sucesión son el patrimonio transmitido, que es la sucesión, la herencia o la heredad, la persona fallecida o difunto, que a quien le denominamos de cuyos, y las personas que reciben la herencia, que son los herederos o los sucesores. Discúlpeme la interrupción, maestro. Mire, cuando Yanire ahorita decía que ella dejó de construir en el techo que le estaba ofertando los suegros de ella, no podría darse el caso, maestro, de que los futuros herederos, que no se ha muerto la persona, aparte de los propietarios que están en vida y de los sucesores que hay, o sea, los hermanos, que no se habla todavía. Me está mezclando mucho el ejemplo. Eso le iba a decir, que todavía no se puede hablar de sucesores, porque se habla de sucesión después que hay sí, pero en el ejemplo que le puse a ella fue por accesión, no por sucesión. Exacto. Entonces, en este caso, maestro, mi pregunta es que si renuncian a una, o sea, si todas las personas que pueden componer el patrimonio futuro o adquieren eso por sucesión, le firman un documento de venta o de... De la misma forma en que tú no puedes heredar en vida, tú no puedes renunciar en vida a la sucesión. No es realmente que estén renunciando, sino una forma de cederle en un futuro su parte. Ceder lo que no tienen. Eso es verdad, maestro. Eso es verdad, me dejó sin palabras. Honorable, mire, yo le voy a decir la verdad. Cuando yo firmé ese documento era por un tema de que quería evitar un drama familiar. Ahora bien, yo mismo, cuando firmé eso, yo no era dueño de eso. Y hasta donde yo tengo entendido, yo ni puedo renunciar, ni puedo vender lo que no es mío. No sé qué derecho estén aplicando esta gente, pero creo que se están yendo en sentimientos. Yo sencillamente quiero que me den la proporción de lo que me toca de mi derecho, que incluye esa casa que se construyó ahí. No sé quién la haya construido y se la agradecemos, pero es parte de un inmueble que era de nuestro difunto padre. Si tenemos inconveniente con eso, tengo la prerrogativa de que la destruyan. Está contemplada en el Código Civil. Gracias, maestro, de verdad que tienen que tomar en cuenta algo para que entiendan el derecho. Ustedes tienen que concentrarse en una sola cosa. Ustedes tienen que pensar, ese profesor es un hijo de perra, es un azaroso. Está en todas las disposiciones de hacerte la vida imposible en clase y en tribunal como abogado contrario. El derecho está diseñado para una sola cosa, para que ustedes sepan cómo contrarrestar en el momento en que yo me le pueda virar a ustedes. Porque si ustedes como abogados, como juristas, no tienen la capacidad de responder ante esa situación, no pueden ni siquiera promocionar su servicio porque es a eso que ustedes se exponen en el mundo interior. Si la gente no se traicionara y no se clavara el puñal entre ellos, no hubiera necesidad de juez. Bien, entonces aquí viene un gran tema. Nosotros entonces, para hablar de lo que tiene que ver con las fuentes de las liberalidades y sucesiones, están contempladas en el Código Civil. Está, por ejemplo, el artículo 711 del Código Civil que habíamos relatado, pero el artículo 718 y siguientes expande lo que es el foco de atención de la sucesión como modo de adquisición del derecho de propiedad. Entonces, ¿cómo, le pregunto a ustedes, se abren las sucesiones? ¿Cómo se abren las sucesiones? Dígame, Yanire.
El micrófono siempre se me olvida. Sí, dice que las sucesiones se abren por la muerte de aquel de quien se derivan. Perfectamente. Es decir, la sucesión se abre por la muerte de aquel que se deriva y no ningún minuto antes. Señores, yo digo esto y parecería que estoy diciendo una parodia, pero en la vida es real. Hay gente que han vendido sus derechos sucesorales cuando el cadáver, cuando la gente está vivo todavía. No, esto es para el momento en que mi mamá se muera y yo le estoy vendiendo ese derecho a una gente, hermano. Espere que ella se muera o ayúdela a que llegue más rápido para que ese acto sea válido. Lo único que, si usted la ayuda, se expone a otro elemento legal que es el tema de la indignidad. O sea, tiene que esperar que se muera, no se desespere. Dígame, Francisco Suero. Gracias, maestro. Repita los artículos, tenga la bondad, por favor. 718 del Código Civil Dominicano. Y 711. El 711 en cuanto a los modos de adquisición del derecho de propiedad que lo hayamos hablado, pero específicamente 718 y siguientes en cuanto a lo que refiere a la apertura de la sucesión. De la sucesión, ok. Muy bien. Hay otra terminología que es importante que ustedes tengan que dominar, que se llama devolución sucesoral. ¿Saben lo que es la devolución sucesoral? La devolución sucesoral es la forma, la manera en que se transmite la sucesión, especialmente la determinación de las personas a las que les es atribuida y supone que ha abierto una sucesión y que otras pueden recogerla y recibirla. Básicamente, cuando usamos el término devolución, es en función de determinar quiénes son los herederos y en qué proporción heredan, de acuerdo al orden sucesoral y cuanto sea. Desde ahí entonces se tiene que plantear causales de la apertura de la sucesión y lo que tiene que ver con el lugar y la capacidad sucesoral. Ya habíamos dicho que el artículo 718 del Código Civil refiere que la sucesión se abre por la muerte de aquel a quien se deriva. En ese sentido, lo primero que se debe establecer, ¿qué es jurídicamente? El fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trata. Y eso se hace mediante un documento público. ¿Cuál es ese documento público, señora? El acto de notoriedad, la determinación de herederos, perdón. Maestro, Espere un minuto. Con la mano levantada. Ciertamente, Miguelina. El acta de defunción. Un dato muy importante que debo decirlo. El acto de determinación de heredero no prueba matrimonio. El acto de determinación de heredero no prueba nacimiento. El acto de determinación de heredero no prueba defunción. Para cada una de esas situaciones hay actas del Estado civil. Bien. Pero hay otra situación más adelante que se pone un poco más compleja. Inocencio, dígame. Maestro, una pregunta. Aquí en la Romana, para todos los asuntos legales, después del fallecimiento de una persona, aparte del acta de defunción, le solicitan, de hecho, hasta la Junta Central Electoral, cuando van a declarar que una persona falleció, para que lo certifiquen, no basta con el acta de defunción. Le están solicitando una certificación emitida por el Ayuntamiento Municipal de la Romana. En la jurisdicción donde usted está, ese mismo criterio funciona. Es el mismo criterio que se aplica. La ley es clara. El documento por excelencia es el acta de defunción. El que tenga duda puede ir a desenterrar el cadáver. Adriana, ¿tiene la mano levantada? No, profe, era con referente a ese punto, que la pregunta de mi compañero Inocencio, allá le solicitan esa certificación, pero debe de ser cuando es una declaración tardía de defunción, entiendo. Sí, pero si ya existe el acta de defunción, tú no necesitas declaración tardía. No, bueno, no. Perdón. Yo realmente hago la pregunta si el criterio se establece en la jurisdicción de usted
porque como usted acaba de decir, Creo que la me ley están clara haciendo, establece creo que me están haciendo un arroz con mango. Una Eso lo están mezcla, solicitando, exacto. espera un minuto. Esa solicitud que hacen, Inocencio, es para que le den el acta de función. No, no, no. El acta de defunción la da o el médico legista si fue un accidente o en la No, calle o en la no, casa. no, 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 no. No, El acta de defunción es de un oficial del Estado Civil. del Estado civil, exacto. Profe, Bueno, déjenme aclarar algo, por favor. Vámonos a aclarar. dele, Espera un minuto. Adriana. Ley 423, actos del Estado Civil. Cuando hablamos de acto de función, acto de matrimonio y acto de nacimiento, no hablamos de la partera, no hablamos de que lo entierra, ni hablamos de que lo casa. Hablamos del oficial del Estado Civil que como autoridad pública interviene para pedir un acto que tiene fe pública. ¿Se entiende? Ok, ahora que me está hablando del CESPAS, de la certificación, eso no es el acta de defunción. ¿Están entendiendo más o menos? El acta de Sí, defunción es la que profe. expide un oficial del Estado Civil. Profe. Dígame. Yo iba a decir eso mismo que usted dijo ya, para que no se liguen las cosas, porque yo también trabajo eso. Entonces, Inocencio se confundió un poquito, pero ya usted lo explicó. Yo iba a decir eso mismo. Es según lo establece la ley 433 de los actos del Estado Civil y son cosas muy distintas. 423. Sí, exactamente. No, pero déjenme hacer una observación, por favor. Adelante. Lo que pasa es, no sé si será el caso de Inocencio. Por ejemplo, en algunos campos suelen entender que cuando el médico legista le da el documento amarillo, que es impartido por el médico legista para usted poderse presentar en las oficialías, ¿verdad que sí? Si se da el caso que lo conservan porque entienden que ya esa es la acta de defunción de la persona, cuando una persona le aclara la situación y le hace entender que no, que tiene que dirigirse a la institución, entonces ya ahí viene el tema de que es tardía y ahí sí solicitan ese documento que Inocencio está haciendo referencia. Sea Más tardía, otros sea documentos. oportuna. Señores, aclarando. señores, enfóquense que están más perdidos que el hijo del Inver. Cuando hablo de actas, es acto del Estado Civil. Poco importa si sea oportuno o si sea tardío. Pero ahí nadie discute esa parte. No, lo están discutiendo ahora mismo. Adriana, fue el punto de discusión de Inocencio porque confundió el acta de defunción del Estado Civil con el acta de defunción que le dan en salud pública. Sí, perfecto, maestro, pero déjeme explicarle lo que yo quiero es saber si el mismo criterio, porque aquí, Adriana, y gracias por la aclaración, se puede morir hoy y mañana cuando va, la Junta Central Electoral aquí en La Romana le está exigiendo la certificación del ayuntamiento, aún con ese documento que le Cuando da al dice la Junta, Inocencio, usted está hablando de la oficialía del Estado Civil. Exactamente. El oficialía No de Estados confunda Unidos. una cosa con la otra, por favor. No, lo que pasa es, maestro, perdón, tiene razón, es que aquí funcionan, aquí la Sé oficialía de Estados Unidos. cómo funcionan en todas partes, pero no es una situación electoral. Ok, ¿Entiende? perfecto. La Es el oficialía de Estados oficial del Unidos, Estado Civil. bueno, ellos les piden, A ellos les usted yo solicitan. le demando más que al promedio porque usted es el abogado. Claro, ¿Entiende, tienes razón Inocencio? y le agradezco la corrección. Lo que le quiero decir es que aquí, Que por el eso que me lo oficial hallo del Estado raro, Civil le exige esa documentación para poder expedir el acta de función que es de la que estamos hablando. exacto, lo que quería saber, si ese mismo criterio, Yo no lo sé es, porque ese es un problema de oficial del Estado Civil, no de tribunal. Nosotros trabajamos con acta de función cuando ya le sí, emiten. sí, maestro. La pregunta le surge porque usted, como es juez, y me imagino que tiene No puedo que le trabajar llegan sin acta casos de de función. situación, No puedo, mi chulo, no puedo trabajar sin acta de función. El lío que tú por tienes esto hice la pregunta. en registro civil se resuelve para presentar el acta de función. No podemos perdernos en lo básico de esta materia. Yo dije, esta parte no puede dar problema y lo está dando. Entiendan, señores, entiendan, esto es básico. Cuando digo para probar en justicia la muerte de una persona, ¿cuál es el documento
público que se requiere. El dato está en público, señores. Ustedes tienen que tener fundamento de derecho civil. Hay actos bajo firma privada y hay actas públicas. Auténtico. ¿Cuál acto tiene fe pública? El de salud pública no lo tiene. El del oficial del Estado Civil sí. El Ya. acto de función. Sí. Y créanme, señores, se me han aparecido con vainas de salud pública para justificar una determinación de heredero. Pero ñángala, fuángala, cutángala, porque eso no es lo que la ley pide. ¿Entiendes? Hasta con nacido vivo aparecen. Brillante. Ellos, todos los documentos menos lo que tú necesitas. Entonces, ahí es donde, eso es un muy buen punto para empezar a aclarar cosas, que eso es lo que a mí me interesa que hagamos. Entonces, muy buena pregunta sería la siguiente. Acabamos de decir, el acta de defunción es un documento público. ¿Y qué nos enseñan a nosotros cuando nos ponen a distinguir entre los actos públicos y los actos de firma privada? Nos dicen que los actos públicos tienen fe pública hasta inscripción en falsedad. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. Lo que contiene el acta de defunción puede ser destruido por cualquier medio de prueba o se tiene que agotar una inscripción en falsedad como es un documento público. Se tiene que agotar la inscripción en falsedad. La inscripción en Dice falsedad. usted, Yanire. Muy bien. ¿Todos coinciden con el criterio de Yanire? Sí. Sí, maestro. Nadie disiente. La inscripción en falsedad, maestro. Si cualquier Muy bien. duda. Bien, señores. Cabe decirle que no es del todo cierto. Le paso aquí. Se lo paso ahí y se lo paso por aquí también. Señores, el artículo 66 de la ley 423 dispone que las actas, las copias libradas o expedidas conforme a los registros oficiales de Estado Civil se tendrán por fehaciente mientras no sea declarada su falsedad por un tribunal competente. Pero la jurisprudencia ha agregado en este sentido que el acta de defunción regularmente instrumentada y expedida por el Estado Civil es la prueba legal por excelencia para probar la muerte. Desde aquí parecería ser que siempre que se tenga un inconveniente con el acta de defunción, se tendría que agotar una inscripción de falsedad. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia ha reafirmado que el principio de que las actas del Estado Civil dan fe a la inscripción de falsedad no se aplica a las declaraciones que reciben los oficiales del Estado Civil, puesto que estos no pueden autenticar su veracidad intrínseca. Recuerden que un oficial civil trabaja con lo que otra gente le declara. Lo que el oficial civil sabe es fe pública, pero lo que otros le declaran no puede ser considerado como fe pública. Estas declaraciones, dice la jurisprudencia, pueden ser atacadas por cualquier medio de prueba. Si el muerto no estaba muerto y lo que estaba de parranda, no hay que agotar inscripción en falsedad. En otras palabras, la inscripción en falsedad no abarca lo expresado ante el oficial civil por el declarante de nacimiento de un hijo, por quien reconoce un hijo, sino que se hace hasta prueba en contrario. Entonces, aquí viene una gran pregunta, porque aquí es donde yo rescato lo que Inocencio me dice. El artículo 180 de esa ley 423 dice que el certificado de defunción se acreditará mediante certificado de defunción expedido por el Ministerio de Asistencia Pública, de Salud Pública y Asistencia Social, es decir, una institución pública. No es necesariamente con el acta de defunción, sino con una institución pública. La razón por la que son muy quisquillosos, Inocencio y demás, es por casos que ustedes han conocido donde hay gente que simulan su muerte. Y para curarse en salud, a veces piden documentación extra, como sería algo certificado por un médico legista. Sin embargo, ¿este certificado que expide el Ministerio de Salud es un acta auténtica? La respuesta es no. Es una verdad científica porque la está acreditando un profesional de la salud, pero no necesariamente implica, señores, que eso sea verdad de Dios y que se tenga que atacar por inscripción en falsedad. Conforme a la jurisprudencia, se puede atacar por cualquier otro medio de prueba, que puede ser hasta científico también. O sea, cuando viene a ver esa persona no murió en ese momento, sino hace 10 años. Y una autopsia posterior puede revelar eso. O quien murió no sea esa persona, sino otra persona. Bien. Y también
tomar en consideración que muchas veces en una explosión o en lo que sea, creemos que tenemos el cadáver de una gente y lo que tenemos es otra gente. Que eso pasa. ¿Qué debe constar en el acta de defunción? Se hace consignar la fecha, con la hora y el lugar del fallecimiento, los nombres, apellidos, fecha y lugar del fenecido, los generales del padre del cónyuge, las generales de quien declara la muerte, cuando ocurre fuera del territorio nacional. El artículo 188 de la ley 423 dispone que estos fallecimientos serán transcritos a solicitud de la parte interesada en el registro correspondiente previo a cumplir con formalidades establecidas por la Junta Central Electoral, que pone formalidades extra, que después la podemos ver. Pero un tema interesante, ya que quiero complicarle la vida a ustedes. ¿Y una gente en coma se puede declarar muerto? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Adiós, profe, todavía respira, aunque sea con máquina. Oye, muy buena Tiene que respuesta que dar, usted da. Todavía respira. Sí, no. Dígame usted, Miguelina, una gente en coma puede. No, maestro. Una persona, yo considero que una persona Exacto, que exacto. todavía está en coma, como dice mi compañera Adriana, todavía respira y no se ha determinado que ha fallecido. Y no hay un documento que ya determine que es el levantamiento que hace el médico a la hora del fallecimiento de que esa persona está fallecida. Bueno, ¿qué dice Francisco? Perdón, maestro. Quisiera en ese mismo tenor hacerle una pregunta al respecto, pero No, vamos quisiera a que me concluir responda esa la parte. pregunta que yo he hecho. Dígame la pregunta, que estuve distraído. Que le voy a responder. No estaba poniendo atención. Sí, es que mi internet se está frizando de momento. Parece que está nublado y la señal está pifiando. Mm, Por ejemplo, ahora no lo estoy escuchando y se entrecorta. no, porque le estoy escuchando a usted. Dígame ahora, maestro. Una disculpe persona usted. en coma se puede considerar como un fallecido. Eh, claro que no, maestro. Está vivo, aunque quizá puede ser que tenga muerte cerebral, pero aún así tiene un 50% y una probabilidad de, bueno, aunque quizá ya decir muerte cerebral, puede ocurrir lo que decimos en buen muerte cerebral, lo que decimos, puede ocurrir lo que decimos en buen dominicano, un milagro. Porque hay ¿Cuál? personas conectadas que tienen muerte cerebral, pero sus órganos, su cuerpo, su corazón está latiendo, tienen vitalidad, Bueno, en aunque sea a palabras de través de la máquina. Adriana, aún respira. Pero hay que ver si eso es Aunque sea una a través de la situación. máquina. Aún respira. Víctor, dígame. Profesor, a mi entender, y lo que usted acaba de explicar, no se puede declarar una persona que aún está respirando muerto, porque usted lo ha dicho. Se determina la muerte cuando ya se hace el levantamiento por el legista, cuando reconocen los familiares, cuando todo Pero eso. dése cuenta de algo, señores. Yo estoy diciendo, el oficial del Estado Civil al final del día se lleva de quién? De un profesional de la medicina. Y evidentemente que aquí es donde ustedes tienen que hacer un ejercicio de suspender el sí, suspender el no y empezar a usar una de las canciones más populares de Jarabe de Palo. ¿Ustedes conocen esa agrupación? Que en paz descanse el vocalista. Tenía una canción que se llama Depende. ¿De qué depende? Sí, sí. Porque casualmente yo le dije coma, pero coma puede significar muchas cosas. Una gente en un accidente puede terminar en coma y a los 5 días despertar. Pero una cosa también es coma y otra cosa es estado vegetativo. Una cosa es estado vegetativo y otra cosa es muerte cerebral. O sea, es lo mismo estado vegetativo y muerte cerebral. Cuando le llaman estado vegetativo, científicamente tú eres un vegetal. O sea, la persona que está conectada ahí, por ejemplo, si le detectaron muerte cerebral, realmente lo que está haciendo el órgano es cómo funciona fisiológica. Como cuando tú le mochas la cabeza a un pollo y el pollo se sigue moviendo. Sé que suena cruel, pero es así. Entonces, científicamente está muerto. Puede considerarse fallecido para los fines de un acto de función. Sí, profe.
Sí, Yanires, dice que sí. Maestro, Francis. yo sigo diciendo que no. Ok. Bueno, profe, le explico algo. Estoy en clase. Por ejemplo, Francisco, maestro. según, si me da la oportunidad, según como dijo Adriana, ella tiene razón cuando ella dijo que no, porque una persona en coma no se considera fallecida porque respira. Pero también usted habló de la muerte cerebral, que es Pero irreversible. ahora, ¿Eh? Bueno, el pero profesor, ahora él agregó esa parte. pero el profesor está jugando con la mente de nosotros, Adriana. El No profesor estamos sabe lo que discutiendo está que no. haciendo y nosotros Sí. mismos nos estamos dejando envolver. Él no da la respuesta, él no hace la Francisco, pregunta y nos da la maestro, respuesta y no nos Francisco. damos cuenta. No, Él lo explicó. porque él no habló de esa parte, él nada más llegó hasta el coma. Bueno, pero él explicó los tres términos. Él habló de la muerte cerebral, habló del coma y eso tiene una diferencia. El coma aún se considera que en ese momento la persona Está en tiene estado una inconsciente. mínima función en el cuerpo, todavía en el coma, mientras que en la muerte cerebral no. Ahora, en este país hay casos en que han declarado a una persona en coma fallecida. Hay casos en que ha sucedido aquí, en este país. Bien, señores, la realidad es la siguiente. Mientras no se haga el acto formal de desconectar a una persona, por más que esté en muerte cerebral, no se le puede considerar fallecido. Pero es bueno que ustedes sepan que esto opera en dos categorías. Está científicamente muerto, mas sigue jurídicamente vivo. ¿Entienden? Está científicamente muerto, mas está jurídicamente vivo. Y es la posición más saludable. ¿Por qué? Porque si abrimos el espectro de abrir sucesiones, dependiendo de la condición médica en la que se encuentre, evidentemente que ahorita podemos tener gente heredando en vida, legalmente hablando. Entonces, yo no personalmente digo, si se da un milagro y una gente con muerte cerebral despierta y funciona normal, perfecto. Pero la realidad es mucho más penosa. Es dramática. Uno puede verlo esto como algo de interés, pero es muy dramático. Y realmente requiere tomar una decisión afirmativa antes de. Es un interesante ejercicio porque hay que ver incluso cómo lo tratan las distintas legislaciones. Hay legislaciones que lo admiten la posibilidad, pero la nuestra no es uno de esos ejemplos. Bien. Entonces, me interesa ver si ustedes saben. Maestro, discúlpeme. Usted habló de dos condiciones, la científica y donde jurídicamente está vivo. Correcto. Entonces, cuando No condiciones, jurídicamente sino que se encuentra en ese plano, un plano ese donde plano. está científicamente muerto y jurídicamente vivo. Exactamente. Y usted decía, maestro, que científicamente muerto es cuando tiene una muerte cerebral, estado Exacto. vegetal. Muy bien. Entonces, cuando está científicamente muerto y en un estado cerebral, entonces, ante la justicia para cualquier documentación, ya es una persona que realmente está muerta, porque, o sea, entre comillas, porque es una persona que está interdicta. No podemos confundir la interdicción con la muerte, Miguelina. La interdicción es, por ejemplo, cuando una gente queda en un estado donde no puede disponer de sus propios bienes, por ejemplo, cuando queda loca. Correcto. Ok. Pero una persona sí se le requiere un curador, propiamente dicho. Yo entiendo por donde usted va. Usted dice, si esta persona está en coma, entonces requiere que se le coloque un tutor, un protutor, un curador, la figura que aparezca a partir de una especie de interdicción judicial. Pero date cuenta que aún vía la interdicción no se abre la sucesión porque no hay una muerte. Son dos elementos diferentes. Cuando se declara la interdicción, lo que tú estás poniendo es a alguien que administre tus bienes, tú estando en vida. Pero cuando se declara la sucesión, tú ya moriste y lo que hay es una transmisión del patrimonio sucesoral.
Evidentemente que si una persona cae en cama en esas condiciones, es altamente posible que ustedes tengan que agotar un procedimiento de interdicción para la administración de los bienes. Pero para eso incluso los escenarios son totalmente distintos. Los bienes que tú tienes de esa persona que está en cama, tú tienes que demostrar que cualquier acto de disposición está en sus mejores intereses, no en los tuyos. Pero si al morir él pasan a mano tuya, tú haces lo que te dé la gana con ellos. O sea, hay una diferencia muy fina entre ambos elementos. No sé si me entendieron. Bien. Maestro, si un ejemplo, mire, a mí se me estuvo consultando sobre un caso parecido. Una persona le dio un icto, un ACV, Ok, y hay un bien patrimonial que consiste en una casa. muy bien, Y resulta que esa persona tiene 2 hijos, muy pero bien. ya esa persona no habla, eh, no le voy a decir que escucha, porque ni él mismo puede decir que está escuchando, y no camina. Entonces, ese bien es de una sucesión, pero están sus 2 hijos. ¿Podrían los 2 hijos? ¿Cómo de una sucesión? ¿El bien no es de él? Eh, no, el bien pasó por, ese bien pasó por una sucesión. O Y sea, él lo adquirió vía y él lo sucesión. adquirió por la sucesión. Pero el bien Entonces, él lo tiene propio o está indiviso con el resto de los co-sucesores. está en estado de indivisión. Ok, Entonces resulta que esa persona, al quedar en estado vegetativo, como usted bien dice, tiene sus 2 hijos. Y esa persona, los demás sucesores quieren vender ese bien, pero al encontrarse con la problemática de que uno de los sucesores, que es la persona que está en estado vegetal, no puede firmar, no puede autorizar cualquier trámite para lo que se quiere hacer de la venta. Entonces, en ese caso, maestro, ¿podrían los hijos ser los curadores? ¿qué edad tienen los hijos? No, son mayores de edad. Muy Uno bien. tiene 20, 25. Lo tiene ahí el parámetro a demostrar es que lo que se haga va en beneficio de la persona, porque técnicamente sigue vivo. No de los hijos. Esa es la parte que le trataba de explicar. Si él se muere, los hijos entran como sucesores, pero al no morirse, ellos lo que pudieran hacer es curadores, por así decirlo, como utiliza el término la ley, pero como curadores sencillamente tendrían que demostrar que son primero idóneos para fines de administración y que lo que están haciendo está en beneficio de su padre. Si, Muy por bien, ejemplo, muy en bien. estado de lucidez, él se negaba a vender, la situación un poquito compleja, porque tendría que haber algún tipo de indicio de que él cambió de opinión de alguna manera o de la otra, lo cual es difícil en el estado que se encuentra. Exacto. Yo no le digo que no tenga éxito, solo digo que es un tramo medio complejo. Bien, vamos bien, señores. ¿Están Gracias, cansados? maestro. Gracias. Otra gran pregunta que veo que le hicieron en el examen es, ¿dónde se apertura la sucesión? Que aquí es donde muchísima gente se cae. ¿Dónde se apertura la sucesión? Ay, yo me, ¿Quién me sabe? yo me caí en un Dígame, cuarto piso ahí, maestro. Yo me ¿dónde caí se en un cuarto apertura? piso ahí. ¿Quién me le da lectura al Porque yo artículo entendía 100? que era en el domicilio. Ah, perdón. ¿Quién le da lectura al artículo 110 del Código Civil? Puede ser Francisco. El 110, correcto. Adelante. Dígame, Darío. 110. El 110. Artículo 110, profe. Correcto. Ok, en breve. Dice el artículo 110. La sucesión se abrirá precisamente en el lugar del domicilio de la persona fallecida. Muy bien. Miren donde mucha gente se confunde aquí. Mucha gente cree que donde se abre la sucesión es donde la persona muere. Y eso no es exactamente así.
La sucesión se abre en su domicilio. ¿Y cuál es la definición legal de domicilio? ¿Quién me la puede dar? Veo a Darío con la mano levantada. ¿Cuál es la definición legal de domicilio, Darío? Precisamente no levanté la mano para eso, pero la domicilio es la que tiene en su cédula de identidad y electoral. No, O sea, su último falso, domicilio, su último falso. domicilio. Ok. La mía dice La Guarana, porque pasé por ahí cuando me fui a hacer la cédula. Ok. Francisco Suero, dígame usted, ¿cuál es Correcto. la definición de domicilio? Maestro, el lugar real donde vive la persona, Falso residencia real también, donde vive la persona actualmente. falso también. Víctor, dígame usted. Maestro, es el lugar, en el último lugar que tuvo con vida el despuyo. Jamás. Si yo estaba en última vida en un carrandá, ese es mi domicilio. Jamás en la vida. Profe, Dígame. ese domicilio es donde sepultan a la persona en el pueblo que el cadáver queda Ya. registrado. En la tumba es el domicilio. No, la tumba no, Dígame. del pueblo que queda registrado, que fue que le registraron la acta de defunción. No. Ujú. ¿Cómo así, maestro? Vamos allá. Maestro, Todavía. yo Eso puedo es básico. decirle, Adelante, Miguelina. domicilio es el lugar donde una persona hace su residencia permanente. Jamás tampoco. No, me dijo que no. Artículo 102 del mismo Código Civil. ¿Quién me le da lectura? Francisco. Inicio. Hello. Sí, adelante. Título 3 del domicilio, dice el encabezado. Artículo 102, Código Civil Dominicano. El domicilio de todo dominicano, en cuanto al ejercicio de sus derechos civiles, es el del lugar de su principal establecimiento. Correcto. Tengan presente, domicilio y residencia no son lo mismo. Yo como empleado judicial estoy supuesto a estar en el tribunal de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Luego de ese tiempo vengo a mi casa y tienen que computar que las horas de sueño no son horas válidas. ¿Dónde yo paso más tiempo en cuanto al deber ser? ¿En mi trabajo o en mi casa? En el trabajo. En el trabajo, porque es el lugar del principal establecimiento. Esa parte nunca deben olvidarla. No es tanto donde tú duermes, el último sitio donde tú estabas antes de matarte, sino en cuál sitio es donde tú tienes tu principal establecimiento. Por eso es válido, si me van a demandar, que me notifiquen al trabajo, porque el trabajo es el lugar de mi principal establecimiento. La regla actus sequitur forum rei, que el acto se emplaza por ante el domicilio del demandado, aplica en ese sentido. Si una persona tiene, por ejemplo, varios domicilios, ahí hay una cuestión de elección. Darío, tiene la mano levantada, dígame. No, pero yo no tengo la mano levantada. Ok. Francisco Suero, tiene la mano levantada. Bueno, era lo mismo para hablar de la pregunta, que tenía un gancho ahí camuflajado. Yo sé que esa se me cayó. Ok. Para hacerle las preguntas respecto a las sucesiones después de esa parte, para que no se me pase, maestro. Hágala. No, pero concluyamos esa parte ahí para no interrumpir, porque ya usted habló de lo que le voy a preguntar, pero quedé con la inquietud. Bien, el artículo 59. O sea, vamos primero a tener en cuenta cuál es el interés de determinar el lugar de la apertura de la sucesión. La demanda intentada por los acreedores del difunto antes de la divisoria, la demanda relativa a la disposición ejecutiva testamentaria hasta la sentencia definitiva, opera el lugar de apertura de la sucesión. ¿Por qué? Porque como se lo dice usted el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, en materia de sucesión, por ante el tribunal donde el cual se emplaza es donde se haya abierto esta. El lugar del fallecimiento establecido en la jurisprudencia no es el que determina el lugar de apertura de decisión.
Esta se abre en el último domicilio del difunto, ya sea en República Dominicana o en el extranjero. ¿Cuál era la pregunta que usted me iba a hacer? Sí, maestro, se ha dado el caso, la pregunta es sobre el acta de defunción, por favor, valga la redundancia sobre el tema. ¿Se ha dado el caso en su sala o que usted haya tenido conocimiento en la que han falsificado un acta de defunción y se haya ventilado un caso X? Si lo Y han se haya hecho, yo no lo descubierto sé. o pasó desapercibido. Si lo han hecho, no lo han descubierto. Y si han hecho, yo no lo sé. Porque yo no... ¿Es posible? ¿Por qué? Uno trata de examinar la legalidad del documento, pero los falsificadores nos llevan ventaja a nosotros si son de calidad. Le digo eso porque siempre tengo esa inquietud, porque aquí usted sabe que este paisito es muy bueno. Ok, entonces, ¿quiénes tienen calidad para suceder? Esa sería la próxima, el próximo elemento a depurar por nosotros. ¿Quiénes tienen calidad para suceder? El artículo 725 del Código de Procedimiento Civil plantea que para suceder es preciso existir necesariamente en el momento en que la sucesión se abre. Entonces, por consiguiente, están incapacitados para suceder primero lo que no han sido concebido aún, el niño que no haya nacido viable, y a eso agregamos otras circunstancias que son las personas que son declaradas indignas. Evidentemente que, como dice Concepción, nos plantea un tema. Un niño desde el embarazo, sin haber sido alumbrado, puede ser, tiene calidad para suceder en el momento en que se abre la sucesión. Sí, Sí, tiene calidad maestro. para suceder. Ya Sí. está concebido. Entonces, una determinación de heredero se puede llevar par de acta de nacimiento y una prueba de embarazo. No, maestro. El niño no ha Pues, nacido. no ha nacido, pero ha sido No, concebido. no ha nacido, pero es concebido, está concebido. Yo entiendo que Pero sí. para, Vamos a ver qué nos dice ya Janibel del Carmen. Adelante, Janibel. Tiene calidad para suceder si nace viable, vivo y viable. exacto. Bueno, pero entonces no, si es embarazada, no puede, digamos, hacerse una determinación de heredero y una partición en función de la criatura que está por nacer. Profe, no existe acta de nacimiento de ese niño porque aún no ha nacido. Y eso es lo primero que debe registrarse en esa determinación. ¿O estoy equivocado? Vamos a ver. Dígame usted, Francisco. Maestro, yo tengo una inquietud ahí, después de que concluyamos Otra, este debate, para que me la responda. otra. A mí me Siempre voy interesa a tener, respuesta, no inquietud. para la persona que tiene el micrófono abierto, con su perdón, maestro, siempre la voy a tener porque estoy pagando por eso, para resolver esas inquietudes. ¿Copió? Claro. Pero como usted es abogado, usted tiene que imaginarse que es un cliente que va a la oficina suya a hacerle esa pregunta y usted no va a ponerle en stand-by en lo que usted me llama. Tiene que darle una respuesta. ¿Qué respuesta usted le da al cliente, Francisco? Es que ya como Hannibal dijo y como dice la ley, tiene que nacer vivo y viable. Aunque tengo una cuestión ahí en ese punto que luego de aquí se la voy a preguntar. Usted es el experto aquí, maestro. Dale. La pregunta es, Haga maestro, pregunta. en caso de que el niño nazca, pero entendemos que no nació viable porque no goza de su sentido, nació parapléjico, supongamos, hipotéticamente. Pero Aún parapléjico puede así no seguir tiene, viviendo. Porque bueno, viable es que se bueno, pueda sí, seguir sí, viviendo. ya entré en la lógica, viable, ok, es que esté vivo, bien, entré en la lógica, está bien. No, para que entiendan esta terminología, hay niños que incluso esa es una causal del aborto,
que es una de las causales que se exploran en el Congreso. Por ejemplo, y muchas mujeres pueden dar mejor testimonio que yo, un niño puede estar sano en la barriga, pero como puede estar sano, también puede tener que órganos no se desarrollen y le falte, por ejemplo, un órgano vital, como el sistema respiratorio, como el corazón. O sea, traerlo al mundo en esas condiciones es un acto de crueldad, sencillamente, independientemente de su filosofía religiosa, política, whatever. ¿Correcto? O sea, hablamos en términos puramente científicos, estamos hablando de una persona sin pulmones o sin un órgano vital. Ya ahí ni siquiera estamos hablando de ser parapléjico. Estamos diciendo que va a alumbrarlo, va a mirar el mundo durante un par de segundos y luego se va a morir en una incubadora. Básicamente a eso se refiere con el tema viable. Yo entiendo el ejemplo, pero parapléjico no es el ejemplo porque parapléjico sigue siendo una persona que usted lo ve que los papás lo llevan a los resorts, andan con ellos, quizá requieran del cuidado especial, pero de una persona viva. Bien. Francisco Suero fue la que tenía la mano levantada. Yanire Reyes, dígame. Profe, yo tengo una pregunta de algo que yo escuché hace como más o menos un mes, pero antes de eso, Todavía no siento que usted esté muy convencido con el tema de si una gente si el niño en la barriga no puede ser parte de una determinación. Bueno, yo maestra, estoy que usted no ha convencida, contestado. profe, desde mi punto de vista estoy convencida que no, porque usted sabe que aquí en República Dominicana lo que tienen calidad para suceder principalmente son de forma ascendiente los hijos, los nietos, el hermano, el cónyuge, la esposa. Y mi pregunta viene a raíz de que escuché, no, ahora estoy confundida de que no sé si fue en este país o de otro país, que las esposas, o sea, nosotras vamos a heredar primero cuando se muere el esposo, No, no sé si, ¿cómo es? Primero que los no. hijos, ¿qué? O sea, no hereda, no hereda, es coherede. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que le quitó la condición de sucesor irregular, que de eso vamos a hablar más adelante, pero no es así porque yo creo que es bueno trabajar con la sentencia. Lo bueno es que esa es la primera tarea que ustedes van a tener, que ustedes van a trabajar con esa sentencia. Se me estaba olvidando y Yaniri me la recordó. La felicitan. Veo que tiene Darío la mano levantada. Dígame, Darío. Profe, la colega Hannibal dijo lo que yo creo que es lo correcto. Si el niño está concebido y nace vivo, viable, No, es decir, estamos en bueno, la barriga, sí, sí, señores. No se exactamente, adelanten paso. pero está bien, está en la barriga, pero yo entiendo que sí, porque ya existe. Entonces Aunque no haya nacido, entonces existe. el cliente suyo puede someter una determinación de heredero en base a los dos, por ejemplo, que ya nacieron y a la criatura por nacer, y que le toque una partición del inmueble 33% a cada uno, incluyendo al que esté en la barriga. ¿Correcto? Bueno, en un sentido, yo entiendo, no tiene un nombre aún, pero ya existe. Entonces, ya como lo dijo Francisco, nosotros estamos aquí para aprender de usted, porque usted es el que sabe. Entonces, Yo escúcheme, necesito que ustedes usen su escúcheme, propio escúcheme casco. primero. Yo como explicaba al inicio de esta clase, yo no voy a trabajar, lo que van a trabajar son ustedes. Yo quiero que ustedes pongan a trabajar ese casco. Sí, pero déjeme decirle, está bien, pero Vean, señores, cuál es el gran, pero escúcheme, déjeme decirle, con todo el respeto, nosotros ciertamente estamos aquí para trabajar, pero nosotros estamos para aprender de usted. Claro, y para Porque hay eso, pero cosas que escuchen, nosotros tal vez no señores, sabemos discúlpenme. y usted debe Darío, enseñarnos usted cuál es la tiene, Darío, día. usted tiene su oficina de abogado. Comparto domicilio en una oficina de una Para una cliente suya en esas condiciones, ¿qué respuesta jurídica usted le da? Le pregunta, embarazada, y que el esposo está recién matado en un accidente de tránsito, y quieren hacer la situación, lo de la traslación del derecho de propiedad. ¿Qué respuesta jurídica usted le da? Es a eso que me refiero, señores, porque esto se trata de usar la cabeza. Bueno, está bien, realmente no puedo No porque sabe, no le va a decir nada, le va a decir que se vaya a donde otro abogado. no, oye, ¿qué pasa? Le voy a decir claramente, profesor. Hay cosas que nosotros como abogados no las sabemos.
hay Y cosas. mire, mi hermano, puede ser un caso de Usted tributario y yo no sé la nada de sabe. tributario. Entonces nosotros Darío, estamos. escúcheme, discúlpeme. Puede ser tributario y yo no sé ni una cica de tributario. Y me llega como abogado, yo no dejo que vaya donde otro cliente. No, venga, les resolvemos. Sí, pero hay Dígame. Y le dejo que hay plantee cosas caso. que nosotros, como le dijo el colega Francisco, no podemos inmediatamente decirle al cliente, darle una respuesta, sino decirle que sí, vamos a indagar sobre el caso y Pero luego entonces ¿qué te dicen, investigamos. Darío, tus instintos de abogado? ¿Qué te dicen en un caso como eso? ¿Qué Bueno, te dicen? es instinto en conformidad con el artículo que leímos, que no me acuerdo exactamente cuál fue, La que dice, señora tiene sus 2 hijos y está preñada de 3 meses de Cuyo. sí, Quiere hacer una determinación de heredero con partición en donde ella es cónyuge supérstite y a cada uno de los hijos le toca un 16.66% y a la barriga del 16.66% porque ahí está el niño por nacer. correcto, yo ¿Qué entiendo dice? que sí. Yo ¿Que se entiendo que puede? sí, sí, yo entiendo que sí, porque ya él existe. Una pregunta, si se abre la sucesión por la muerte, ¿verdad?, del causaviente de él, y esa sucesión se abre y se No, le no da vamos un a hacer no vamos a 50%, hacer tren de pensamiento porque yo necesito resolver esa pregunta. ok, Bien, esta es la ok, parte donde aprendemos. bien. El problema que plantea la legislación en esa situación es un problema grave. ¿Y saben por qué es un problema grave? Porque usted dio la respuesta sin haberse dado cuenta. Si yo voy a registrar ese derecho de propiedad, ¿a nombre de quién lo voy a registrar? Si el niño no ha nacido. La Porque hay madre supone que es quien va a custodiar los bienes del niño. pero por el amor de Dios, Darío, una cosa es el custodio y otra es el titular de derecho. Hasta para los menores de edad, ella va a ser la que lo custodie, pero los derechos van a estar a nombre de sus supértites, que serían sus hijos. ¿Entienden? No podemos confundir la titularidad del derecho de propiedad con la persona que tenga la administración en función de que necesiten un tutor. Bien, pero aquí es Pero un tema entiendo, mucho más complejo, es un tema mucho más complejo. Es un tema que le estoy tratando de ilustrar de que como la legislación lo tiene planteado, te presenta un bache, porque te está diciendo a ti que para que sea así no puede ser tiene que haber sido concebido. Ese es uno. Pero tampoco el niño que no haya nacido viable. O sea, te está diciendo, ok, tiene que haber sido concebido, pero tiene que haber nacido, tiene que haberse dado el evento de haber nacido. Bien, entonces, ahí en interpretación hace su contrario de ese acápite 2 del artículo 725, se tiene que inferir que la persona tiene que haberlo sacado de la barriga. El problema que tú tienes ahí, el problema que todos tenemos en esa situación es el siguiente. Si esa señora tiene un conflicto con alguien en esa misma oficina, una mujer de limpieza o lo que sea que llegó bruta y le da una trompada en el estómago y fruto de esa trompada pierde ese embarazo, ¿de qué es culpable esa conserje? De homicidio. Porque conforme a la ley, no necesariamente la ley civil, pero sí conforme a la Constitución y conforme a la ley penal, mató a un ser humano. Porque ¿qué dice el artículo 37 de la Constitución con respecto al derecho a la vida? Que la vida se protege desde la concepción hasta la muerte. Bien, por vía de consecuencia, hay una especie de dimensión constitucional con ese embarazo. Aunque no haya parido, técnicamente es un ser vivo, es un ser humano sujeto de derechos y obligaciones y uno de ellos es, por ejemplo, que no lo maten. Lo que significa que no va a ser culpable esa conserje que tuvo el problema con esa embarazada de haber matado un proyecto. La van a culpar de homicidio. ¿Se entiende por donde yo me voy? Lo que yo estoy tratando de que ustedes razonen. Si esa criatura, matarla, te vuelve víctima, te vuelve a ti en sujeto penal por homicidio, es bajo la inferencia de que es un ser vivo, de que es un ser humano y que aunque no haya nacido, se te puede condenar por homicidio. ¿Correcto? Bajo esa misma tesitura pudiera argumentarse que aún esa criatura no muera, esté en la barriga, tiene derecho. ¿Y sabe por qué esa pregunta es compleja? Porque, ¿y qué pasa si el accidente es en enero? Eso fue
una criatura que tuvo no con la esposa, sino con una secretaria, es decir, no tiene un derecho como cónyuge supérstite, y pierde la criatura en abril, se puede afirmar que esa secretaria, al ser la madre de la criatura fallecida y por vía de consecuencia, madre de quien le pudiera suceder a esa persona en vida, tener algún derecho sucesoral que pueda reclamar en un tribunal de justicia, no como amante del que se murió, sino como madre de la criatura que estaba en el embarazo al momento del fallecer y que también pereció por H o R situación. Esa es la pregunta que le estamos haciendo, señores, porque ese es un escenario perfectamente posible. Y les digo la verdad, no hay una respuesta completa. Porque por un lado tenemos, digamos, las especificaciones técnicas. Yo no puedo sencillamente registrar un derecho de propiedad a nombre de una criatura que no tengo, por ejemplo, sus datos específicos, no sabemos si va a existir o no, pero por el otro lado, sabemos que existe, científicamente se puede comprobar, y hasta dónde su muerte, sin haber nacido, puede generar derecho para sus descendientes inmediatos, para su sucesor inmediato, que pudiera ser un hermanito, que pudiera ser la mamá, o que pudiera ser el papá. Esa es la pregunta que yo dejo en el aire para ustedes, porque no es tan fácil como decir el artículo dice tal cosa. ¿Entienden por qué que yo le pido que traten de forzar un poco el cerebro con esto? Porque muchas de estas complejidades es para que ustedes exploren el alcance hasta de este tipo de cosas, cómo se pueden poner complejas. No sé si me entienden. Veo mano levantada. Miguelina, dígame. No, maestro, más o menos acercándome a la respuesta que usted todavía no ha dado, pero que más o menos la ha tanteado por dar, y es que si esa persona, como establece la ley, al momento de abrirse, de aperturarse una sucesión, ya está concebida, eh, recogerá los bienes del decuyo, pero todavía esa concepción no ha nacido, no tiene nombre, no tiene identidad, y que naca muerto. Yo considero que al momento de la sucesión, de aperturar la sucesión, estaba vivo. Murió al nacer o murió por el accidente de lo que le produjo la persona que la agravió, en el sentido de darle golpe y la criatura fallecer. Puede ser bien, debiera, no es que la ley lo establece, debiera la madre recoger ese bien de ese hijo que al momento de la apertura estaba concebido. Es mi opinión, aunque la ley así no lo establece. Muy bien. Entonces, más o menos ese es el ejercicio que yo quiero que hagan. ¿Qué ven razonable en escenarios como eso? Dígame usted, Víctor Ramón Morán. Muy bien, profe. Sí, haciendo alusión al caso, en cierto de complejo. Pero, ¿qué pasa? Si la madre está embarazada y el padre cuando fallece, por ejemplo, la deja embarazada, inmediatamente de la concepción ya el niño hereda, porque es hijo, o sea, es un embarazo, está ahí de los dos, que no se sabe si van a ser o no, o si van a ser viables o no. Entonces, pero hay un caso por el medio. ¿Cuál es? El caso de la herencia, lo que se está disputando. Que no se le puede quitar a ese niño el derecho, o a ese efecto, porque todavía no es un niño. Ese sería un escenario muy interesante. ¿Hasta dónde el presupuesto del difunto debe utilizarse, por ejemplo, para las primeras atenciones médicas de ese niño en estado de gestación? Ajá. Entonces, por ejemplo, si el niño, ¿qué se hace entonces en el momento que se quiera retribuir la herencia? O sea, que se quiera hacerse, hay que detenerla. ¿Por qué hay que detenerla? Porque el niño no ha nacido, pero sí se dice
que ya por la concepción él es heredero. Me No se le gusta, puede quitar ese derecho. me gusta por dónde va. Porque al Exacto. plantear detenerla, está tratando de darle un compás de espera hasta que el niño nazca. Y que debe de ser, porque es un hijo. Bueno, bien. Entonces, si nace, hay que darle, que detener la partición hasta que el niño nazca. Porque en el nacimiento es que se va a determinar si el niño es viable o no. Bien, entonces, inmediatamente, si el niño nació viable, pues se abre la herencia y se le da a su parte. O sea, no que se le da, sino que toca su parte. Bajo el análisis de lo que está diciendo usted, Víctor Ramón, tengo que asumir lo siguiente. El niño todavía es un proyecto de vida porque todavía no ha nacido formalmente. Pero mientras esté en la barriga, se tiene que tratar de salvaguardar, aunque sea preventivamente, los derechos que contiene ese niño, que incluyen derechos sucesorales. Exactamente. Entonces, si el niño nace viable, pues se le da para allá y se le retribuye a cada quien la porción que le toca, igual que a los dos va a tocar también el que nace, si nace viable. Ahora bien, si nace muerto o nace no viable, entonces la porción que le tocaba a ese que no nació o que no va a tener la condición, se redistribuye como si no hubiese nada, como si no existiese. A los dos como si no había nadie más, o sea, como si subsistieran solamente ellos dos. Es lo que yo entiendo, porque no se le puede quitar el derecho porque ya está, vamos a decir, no ha nacido, pero ya está, porque al momento de la muerte ya ese niño estaba concebido en el vientre de la madre, no se le puede quitar. Pero tampoco se puede hacer la herencia en el momento, porque no se sabe si ese niño nace o no nace, y como te acaba de decir, si se hace... Ese razonamiento, Víctor, también operaría para si la que está desesperada es la madre embarazada. ¿Perdón? Ese razonamiento, Víctor, también operaría para si la que tiene prisa con la decisión es la madre embarazada. Sí, claro. Muy bien. Claro, interesante. porque ella debe de esperar, porque no importa quién esté desesperado, si en este caso sean los dos hijos o la madre. Es que en el vientre está el embarazo, y aunque se desespere uno y el otro, no van a nacer antes del tiempo que tenga para nacer ese niño. Muy interesante la posición. Muy interesante. Francisco Suero tiene la mano levantada, dígame. Gracias, maestro, que mi caso iba por ahí mismo. Y antes de plantearle, déjeme encender la cámara. Aclarar por la confusión de ahorita, que siento respeto por usted y por su clase. De hecho, estoy tomando apuntes y anotando en el código, pero parece que a alguien le molestó esa parte, que yo esté muy inquieto, pero es porque hay que aprovechar el conocimiento cuando está así. No le paren. Entonces, la pregunta de maestro, en caso de que la madre ciertamente tenga el niño, no haya nacido, y la madre trate de hacer la reclamación por el hecho de que el padre o quien se presume, supone sea el padre, está en un estado de, vamos a suponer... Mira qué chulo tú también lo pusiste, quien se presuma ser el padre, porque estamos partiendo de que el padre por presunción. Correcto, maestro, pero a esta se le niega porque el niño aún no ha nacido y no es viable. Correcto. Pero la madre quizás es un ignorante, no tiene conocimiento, o el abogado en su defecto y no supo manejarla. Pasa el tiempo, no hay línea de sucesión, pero el Estado como cuarto y último en la línea se apodera de esos bienes que dejó el de Cuyo. Pero entonces, ¿me sigue? Sí, lo estoy siguiendo. Pero entonces la señora se encuentra con Francisco Suero, que está pagando la maestría para aprender. Y Francisco Suero le dice, bueno, tenemos posibilidad, vamos a hacer un ADN por exhumación de cadáver para demostrar que él era el padre. El Estado tiene los bienes. Eso. Yo puedo reclamarle los bienes al Estado. Claro que sí. Es correcto. Claro que sí. Esas son las inquietudes y los huecos con los que yo me voy a topar en el claro futuro. Que sí. El Estado solo hereda a falta de sucesores regulares y de la esposa como sucesor irregular, que aunque el Constitucional quiso arreglar la situación, solo lo empeoró, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hay tiempo suficiente, señores. Entonces, miren, maestro, lo que yo quería destacar con este problema, más que una respuesta absoluta, es la complicación que plantea la legislación
por la contradicción en esencia de si una persona en el embarazo está viva o está muerta, o está viva o está por nacer, o es o no es un ser con vida. Porque recuerden que a ustedes le van a dar muchas charlas dependiendo sobre todo de por dónde se van, si son pro vida, si son pro aborto o pro choice, como lo quieran ver, de desde cuándo se puede hablar de que lo que se está gestando en una barriga es un ser humano. O sea, te hablan, por ejemplo, de la concepción. Estamos hablando de inmediatamente culmina un acto sexual. Correcto. Pero eso también es peligroso. ¿Por qué? Porque no solamente hay métodos anticonceptivos, sino también hay métodos contraconceptivos, como es el caso de la píldora del día después. Bajo una visión tajante de que desde que está concebido, es un ser humano, evidentemente, que el uso de una píldora del día después, estamos utilizando una píldora para los fines legales abortiva, lo que significa que no solamente comprarla, sino también venderla, usted es o autor o coautor o cómplice de un aborto. Lo cual se puede argumentar que quizá no sea tan razonable. ¿Por qué? Porque hay explicaciones médicas donde le dan de que aunque haya habido un contacto directo de óvulos con espermatozoides, hay un tiempo de formación en la placenta, que muchas veces se forma un ser humano, otras veces se va con la menstruación. O sea, no es una ciencia, no es, son parámetros que hay que tener en cuenta desde una perspectiva científica para uno poder afirmarlo, es lo que yo me refiero. Correcto. Y los problemas de esta índole son muy fuertes, señores, porque piensen en un tema un poco más complejo. Y si es alguien que decidió guardar una muestra de semen, por ejemplo, y decidió hacerse una inseminación artificial, probablemente no consentida con la parte de la que tiene eso. Esos son problemas serios y se han dado. Hay un muy buen libro de Víctor José Castellano que explora esa alternativa. Yo lo que le trato de reflejar es que cuando hablamos de bioética, que influye bastante en estos temas, no es esa formulación que da el artículo 725 que dice, y reitero, para suceder es preciso existir necesariamente en el momento de la sucesión que se hable. Vean cómo lo coloca, existir. Por consiguiente, está incapacitado para suceder el que no ha sido concebido aún. A sensu contrario, o sea, la interpretación a contrario es que si ya fuiste concebido, entonces estás capacitado para suceder. Pero entonces entra en contradicción con el segundo acápite cuando dice que el niño no haya nacido viable. ¿Por qué? Porque con el segundo parecería verse que el punto de partida es el alumbramiento. Bien, y al ser el punto de partida del alumbramiento, contradice el razonamiento de la concepción. O bien se debe interpretar restrictivamente que en el caso de que no haya nacido viable, que sería la segunda alternativa. ¿Cuál sería? Que existió, pero si al nacer no nació viable, entonces se retrotrae a que nunca existió en primer lugar. Es un tema complejo, porque esos temas ustedes le van a dar vida con los casos que a ustedes le lleguen. Bien, yo personalmente soy de opinión que si la legislación, la Constitución, reconoce que lo que está en la barriga es un ser humano, al reconocerlo de esa forma, es un sujeto de derechos y deberes. Más de derechos que de deberes, porque creo que es injusto empezar a reclamarle deberes a alguien que no ha nacido todavía. Ahorita ni siquiera quiere nacer. Entonces, pero piensen en eso. Piensen en cómo algo puede existir sustantivamente, pero no le reconocemos del todo derechos adjetivos. O sea, es un tema complejo, con el que lo dejo hasta aquí en esta clase, porque ya veo que se me están durmiendo y no los culpo. Pero tenemos más clases para seguir explorando esto. ¿Qué le pareció esta primera clase, señores? Ese tema Súper bien. enriquecedor. A mí me explotó la cabeza con eso que usted acaba de decir. Hay algo que quiero Para mí excelente, excelente.
Excelente, maestro, y un buen tema para tesis, el que todavía no confirma su... Para los que no tengan tesis, ahí tienen una buena. Un Dígame, Darío, que temazo. tenía la mano levantada. Un Dígame. temazo. La idea es aprender, Hay una- maestro. Si no hay asuntos complejos, no se aprende. Y lo que ya sabemos, no queremos escucharlo porque ya lo sabemos. Es eso No, lo que nosotros necesitamos. Claro. Sí, que Bien, el colega Víctor arrojó luz en cuanto a lo que usted hizo la pregunta, porque el artículo No, 800 porque dice se algo ven como importante. casos de laboratorio hasta que lo encontramos en la vida real, señores. Sí, Y- correcto, y- eso es cierto. Y piensen en lo que le acabo de decir. Imagínense a alguien que por H o por R pueda guardar post-mortem semen suyo Sí. o óvulo suyo. Ujú. ¿Qué derecho puede reclamar esa persona en Wow. justicia? Otro tema. Sí. ¿Y quién sería la persona que puede reclamar derechos sobre eso? Si esa misma persona o el laboratorio que lo tiene guardado. Todo Ay, eso, de santísimo todo Dios eso hay mío. jurisprudencia a nivel internacional. Y el derecho comparado es hermoso porque le sirve a uno de espejo con lo que le puede llegar a otro. Bien. Entonces, siendo las 9:07 de la noche, el 27 de enero del año 2026, con 5 clases por delante, pero con mucho ánimo con ustedes, nos despedimos de esta primera clase. Pasen buen día. Gracias, Bye, bye, maestro, igual a maestro. todos. Gracias, igual. Excelente. Ese es el maestro, así se despide. Maestro, duro, duro, duro.